Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, señoritas, muchachos y todas las personas que estén observando este video. En esta oportunidad vamos a introducirnos un poco en lo que es el principio de funcionamiento y aplicaciones de lo que es el relé térmico, que es un elemento de control que nos permite a nosotros proteger al motor respecto de la temperatura que existe dentro de él, dentro de su bobinado, y que se genera principalmente por la circulación de corriente que existe en las bobinas. Entonces, en esta ocasión vamos a hablar un poquito del funcionamiento del relé térmico, del principio de funcionamiento. Vamos a hablar acerca de la simbología, acerca de cómo se aplica, vamos a ver un ejemplo de aplicación y vamos a dejar, por supuesto, una pequeña tarea. Bien, entonces, recuerden que nosotros estamos usando un texto bastante utilizado en control eléctrico, que es el teleesquemario, así es que todo lo que sean los textos que están entre comillas es porque están sacados de allí. Bueno, entonces, ¿qué es lo que dice el teleesquemario? Dice que los relés térmicos de biláminas o de bimetales son los aparatos más utilizados para proteger a los motores contra sobrecargas. Y yo seleccioné dos imágenes que encontré en la web respecto de motores que están dañados, que de sus bobinas están completamente quemadas en este caso, y aquí parcialmente quemadas. Lo seleccioné para explicar esta expresión que está aquí. Estos motores que están acá, pensemos principalmente en esta imagen. Es un motor que tiene todo su bobinado quemado, todo su bobinado, digamos, fundido. Esta situación ocurre cuando el rotor se bloquea, es decir, cuando el rotor no se puede mover. ¿Qué es lo que pasa en esta situación? Normalmente, si se dan cuenta, el motor es bastante grande, ¿cierto? El rotor es bastante grueso, ¿cierto? El eje, el rodamiento igual es bastante grande. Entonces significa que este motor tiene una potencia grande y está moviendo una masa, está moviendo una carga alta, una gran cantidad de kilos, probablemente está moviendo toneladas, ¿ya? Supongamos que esto está moviendo una cinta transportadora, que es lo que normalmente hacen los motores. Y esa cinta transportadora se empezó a cargar con mucho material. Llega un momento en el que el motor dejó de moverse, o sea, ya no se puede mover, y por exceso de peso o exceso de masa. Y el circuito eléctrico empezó a demandar cada vez mayor cantidad de corriente, cada vez mayor cantidad de corriente, hasta que la temperatura fue tan grande dentro del estator que las bobinas se terminaron quemando. Las bobinas se terminaron quemando. ¿Ya? Bueno, cuando se queman todas las bobinas del motor, normalmente es porque el rotor se bloqueó. Puede ser que se haya bloqueado porque se le puso un exceso de carga en el eje, o puede ser porque el mecanismo donde está anclado el eje se trabó. Puede ser que esto esté puesto en una caja reductora de velocidad. Ya sabemos que los motores tienen una velocidad alta, entonces tenemos que bajarle la velocidad a través de cajas reductoras, por ejemplo. ¿Ya? Y normalmente las cajas reductoras, como son elementos mecánicos, se pueden trabar. Entonces, como se traba, entonces el motor se detiene y por el principio de funcionamiento del motor, el motor siempre quiere mover al rotor. Entonces va a empezar a pedir corriente para tratar de moverlo. Entonces, como no se mueve, pide más corriente. No se mueve, pide más corriente y la bobina ya no soporta la temperatura generada por la corriente y se termina quemando. Bueno, eso es una situación. Si este motor hubiese tenido entonces un relé térmico bilámina o de bimetal, entonces esto no hubiese ocurrido. Este tipo de situaciones ocurren a nivel industrial, a nivel de proceso, por si acaso. Entonces, como se sabe que ocurren, entonces los motores se protegen con este tipo de relé. Y también hay otra situación que no tiene que ver con aspectos mecánicos, sino que tiene que ver con aspectos eléctricos, como son la pérdida de fase en la alimentación del motor. Si nos damos cuenta, aquí observamos que está el motor con sus bobinas parcialmente dañadas. Ya incluso podemos contar aquí cuántas bobinas están dañadas. Están dañadas 6 y hay 3 bobinas que están sin dañar. Em, Cada una de estas bobinas sabemos que es alimentada por una fase en particular. ¿Ya? Entonces, un tercio de las bobinas, por ejemplo ya esa y esa, están alimentadas con la fase R. Estoy dando un ejemplo. Ya vamos a decir que estas bobinas están alimentadas con la fase R. Como estas bobinas se bobinan cada 120 grados, entonces significaría que esa, esa y esa también pertenecen a la fase R. Y bueno, las que siguen igual. Ahí ustedes van sacando la proporción. Y vamos a decir entonces que las otras tres que vienen, esa y esa, están con la fase S. ¿Ya? Y lo mismo, la proporcionalidad ustedes la van sacando.
El tema es que en esta situación ocurrió que el sistema eléctrico perdió una fase, perdió la fase T. Entonces, ¿qué le pasó al motor? El motor quedó en dos fases. O sea, el motor empezó a mover su rotor, pero no con tres fases, sino solamente con dos. Y el motor es de tipo trifásico. Es de tipo trifásico. Por lo tanto, ¿qué le pasa a un motor trifásico cuando trabaja en dos fases? Trabaja mal. Y se sobreexigen esas dos fases. Entonces, estas dos fases se repartieron el trabajo de esta tercera fase. Entonces, la tercera fase no entregó corriente a la bobina, por lo tanto la bobina no se alimentó y el motor necesitaba moverse, evidentemente necesitaba mover al rotor. Entonces, ¿de dónde saca la corriente que le falta en la fase T? La saca de la fase R y de la fase S. Por lo tanto, la corriente de la fase R se incrementa y también se incrementa la corriente de la fase S. Y llega un punto donde las bobinas ya no soportan esa cantidad de corriente y también se terminan quemando. Si este motor hubiese tenido entonces un relé térmico bilámina o un relé térmico de bimetal, entonces esta situación no hubiese ocurrido porque los relés térmicos también se utilizan para reconocer pérdidas de fase. Entonces, los relés térmicos no solamente se utilizan para sobrecarga respecto de rotor bloqueado, ¿ya? Sino que se utilizan para reconocer sobrecarga respecto también de pérdidas de fase. Es decir, cuando se sobrecarga una o dos fases o cuando se sobrecargan las tres fases como en el caso de acá. ¿Mm? Recordemos entonces que la temperatura que se genera dentro del motor es directamente proporcional a la corriente. Es decir, mientras más corriente tengamos en el estator, es decir, cuando la corriente aumenta en el estator, entonces la temperatura del estator también aumenta. Por lo tanto, para controlar la temperatura, lo que nosotros tenemos que controlar es la corriente del motor. Y esta posibilidad de controlar la corriente del motor la entrega entonces el relé térmico. El relé térmico entonces a nosotros nos permite ajustar la corriente que vamos a tener dentro del rotor. Esa es la gracia de este elemento. Eso es en términos muy simples lo que hace el relé térmico. Ok, entonces respecto al principio de funcionamiento, está en el telesquemario explicado bastante en extenso cómo funciona el relé térmico, pero les quiero decir que dentro del relé térmico, por cada una de las fases tenemos una bilámina o un bimetal. Un bimetal significa que hay dos metales, ¿cierto? Son dos metales distintos. Y sabemos que cuando tenemos bimetales, los bimetales tienen un efecto que se llama efecto Seebeck, eh, que generan, eh, que generan voltaje a través de la temperatura, pero también generan temperatura a través del voltaje o a través de la corriente. Si ustedes le meten aquí temperatura, él va a generar corriente. Pero si ustedes le meten corriente, él va a generar temperatura. Y después de una cierta cantidad de temperatura, él se va a doblar, se va a mover, va a cambiar su característica geométrica, ¿ya? Se va a curvar, ¿ya? Entonces aquí tiene una pequeña curvatura hacia abajo. Cuando aumente la temperatura y llegue a un cierto punto, la curvatura va a cambiar hacia el otro lado, ¿ya? Es decir, se va a doblar. Ese efecto también se produce cuando aumenta la temperatura en un bimetal, ¿ya? ¿Cómo aumenta la temperatura en el bimetal? Bueno, si se le aplica temperatura por afuera, es decir, la temperatura externa, temperatura ambiente, va a entrar temperatura al bimetal y se va a doblar. Entonces la idea es que dentro del bimetal solamente existe temperatura producida por la corriente que circula a través de él. Entonces por eso que el bimetal está bien protegido dentro del relé térmico, ¿ya? Bueno, el tema es que estos bimetales, los fabricantes de relé térmico los producen de tal manera de que la constante térmica esté asociada a una corriente en particular. Es decir, que se fabrican estos bimetales para que se doblen a una cierta cantidad de corriente. Por ejemplo, no sé, 8 amperes. Por ejemplo, no sé, 9 amperes, 10 amperes, 11 amperes, 12 amperes. Entonces se fabrican para eso. Ahora, ellos están conectados a los contactos del relé por medio de un mecanismo. Y este mecanismo se puede ajustar mecánicamente a través de tornillos y a través de resortes. Entonces nosotros podemos hacer que, aunque la constante térmica del relé, del bimetal, perdón, esté construida para que se doble a los 8 amperes, nosotros podemos ajustarlo y apretar un poquito el mecanismo para que se doble no con 8 amperes, sino que se doble con 10, con 12, con 15 amperes. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque
perdón, al bimetal le va a costar moverse, le va a costar doblarse, ya que nosotros estamos apretando el mecanismo. Entonces va a necesitar más corriente para poder efectivamente doblarse, ya que estamos ajustando el mecanismo. Entonces, la gracia de lo que decía recién del relé térmico es que nosotros podemos ajustar la corriente que va a circular a través del motor gracias a este mecanismo de tornillo y resorte. Para entender de mejor manera cómo funciona este sistema, hay que visitar entonces el teleesquemario y ahí lo explica el tema de la deformación, explica cuándo está la posición en frío, cuándo está la posición en caliente, etcétera, etcétera. Yo no me quiero detener tanto en eso porque eso ya está explicado en el texto, si es que es cosa de remitirse al texto. Me interesa ir más a la aplicación. Pero eso es, ¿ya? La bilámina o el bimetal se dobla cuando circula una cierta cantidad de corriente que está determinada por el fabricante. ¿Cómo podemos nosotros regular la cantidad de corriente que queremos para que se doble el bimetal? Ajustando entonces un tornillo con un resorte, ¿ya? Una cosa muy simple. Bueno, entonces aquí tenemos algunos ejemplos de relé térmico, que sería ese que está aquí abajo y ese que está acá, para dos fabricantes distintos. Y aquí se observa entonces que el relé térmico siempre va en la salida del contactor. En ambos fabricantes, se dan cuenta, va en la salida, ¿ya? Y aquí está entonces, fíjense, el tornillito que nos permite a nosotros ajustar la cantidad de corriente que va a circular por el motor. En este fabricante podemos ajustar desde los 8,5 hasta los 12,5 amperes. Ya tampoco es un ajuste tan grande, pero sí 4 amperes podemos nosotros aquí manejar, ¿ya? Por el otro lado, no alcanzo a verlo acá, pero deben ser similar la cantidad de corriente que podemos manejar. Tiene también un botón que es un stop, que esto funciona igual como si fuera un stop, como una botonera normalmente cerrada. O sea, si ustedes apretan el stop aquí, van a detener el motor. Y también tiene un botón que se llama reset, que se utiliza para restablecer al relé térmico cuando se ha echado a andar. Es decir, cuando el motor si- eh, asume una corriente superior a la que ustedes han seteado acá, si ustedes dicen quiero hasta 10 amperes y el motor consume 11 amperes, entonces se echa a andar el relé térmico y él entra en un sistema que se llama de bloqueo. Entonces, para poder desbloquearlo o para poder resetearlo, lo que tengo que hacer es apretar este botoncito verde en este caso y en este caso el botoncito azul aquí. ¿Ya? Bueno, entonces, si se dan cuenta, los los relés térmicos tienen una geometría bastante especial. ¿Por qué? Porque van adosados en la parte inferior de los contactores. Entonces, la consulta será, ¿podremos colocar este relé térmico azul aquí en la salida de este contactor negro? O al revés, ¿podremos conectar este relé térmico negro en la salida de este contactor azul? Lo más probable es que no podamos hacer eso. Es decir, lo más probable es que no podamos hacer este cambio de allá para acá y de aquí para allá. ¿Por qué? Porque hay una incompatibilidad geométrica entre los diferentes fabricantes de relé térmico. Entonces, hay una regla que tiene que ver con que si yo tengo un contactor de una marca, entonces tengo que buscar el relé térmico de la misma marca, ¿ya? Ahora bien, no solamente la marca influye en esta compatibilidad geométrica, sino que también la serie. Pongamos que tengo el fabricante Schneider que tiene la serie de contactores tipo T, ¿ya? Entonces yo tengo que buscar un relé térmico Schneider que esté su geometría hecha de tal manera que sea compatible con el contactor tipo T, ¿ya? Entonces tenemos que entender que para elegir un relé térmico necesitamos primero saber cuánta corriente necesitamos ajustar y luego de eso necesitamos saber qué contactor tenemos disponible para buscar el relé térmico que se ajusta al contactor, ¿ya? Entonces el fabricante aquí es fundamental y la serie es fabricante también, la serie de contactor y la serie de relé térmico. Eso está explicado acá en esta imagen. Como saben, estamos trabajando con Schneider, así es que esto es lo que tenemos nosotros disponible en nuestro laboratorio. Aquí está el dibujo de cómo se conectaría el contactor con el relé, ¿ah? Aquí de lado, digámoslo así. Aquí está el riel DIN donde se conecta el contactor y si nos damos cuenta, el relé térmico no está en el riel DIN, sino que está puesto solo en el contactor, está atornillado aquí. De frente se ve de esta manera. Aquí están los tornillos, ¿cierto? Aquí está el relé térmico. Entonces el relé térmico va adosado en esta parte. Entonces si se dan cuenta, aquí hay una especie de pestañita, ¿ya? Y esta pestañita tiene que entrar aquí, en alguna cavidad que tenga el contactor.
Entonces eso ya hay un tema geométrico también. Y si se dan cuenta, los contactos, que son conductores, tienen que calzar con los tornillos del contactor. Entonces hay un tema geométrico, ¿ya? Por lo tanto, eso hay que tenerlo en cuenta cuando queremos dimensionar un relé térmico respecto del contactor y respecto de la cantidad de corriente que queremos entregar. Por ejemplo, los contactores que nosotros tenemos nos permiten regular desde los 7 hasta los 10 amperes como corriente en el motor. Los relés térmicos son capaces de asumir también las corrientes peak, es decir, ellos son capaces de soportar las corrientes peak de partida, ¿ya? Si es que en ese sentido tienen una curva de acción lenta, por si acaso. Entonces, cuando hablamos de 7 a 10 amperes, hablamos de la corriente del motor estacionaria. Bueno, eso es. Ahora, de la perspectiva de la simbología, el relé térmico entonces, como todo relé, ya sabemos que los relés tienen una bobina y también tienen contactos auxiliares. En este caso el relé no tiene una bobina, sino que tiene bimetales. Y los bimetales se especifican por este símbolo. Entonces esto sería la simbología del bimetal, que sería análoga a la bobina de un relé, ¿ya? Y este bimetal serían los contactos de fuerza. Entonces aquí tendríamos 1, 3 y 5, que serían estos conductores, 1, 3 y 5, que nosotros los tenemos que conectar a través de los tornillos al contactor y nos deja la salida 246, 246, que sería la salida que iría hacia el motor. Ahí van los conductores. Esta sería la parte de fuerza. Y por otro lado tendríamos los contactos auxiliares o de control, que son los que están aquí, 9798, 9798, con esta simbología, contacto auxiliar abierto, y 9596, con esta simbología, contacto auxiliar cerrado. La simbología la podemos encontrar con los contactos separados o bien con los contactos así unidos. Es lo mismo. Y también podríamos tener algunos relés que en vez de tener 4 tornillos, tienen solamente 3 con un tornillo que sería común. ¿Ya? 95 sería común al 96 cerrado y no, común al 97 abierto. Entonces, para efectos de nuestro laboratorio, nosotros podríamos usar esta simbología para los contactos auxiliares o también podríamos usar esta simbología porque es lo que tenemos. Esta simbología es común para todos los relés térmicos en la parte de fuerza. Bien, entonces ya llegamos a la parte de la aplicación. Aquí voy a mostrar un poquito una partida directa ahora con la aplicación del relé térmico. Lo vamos a ver evidentemente aquí en el KSIMU. Aquí tenemos el planito, ya lo conocemos, ¿cierto? Entonces, si nos damos cuenta, en el circuito de control tenemos a nuestro contacto auxiliar o contacto de control del relé térmico, ¿ya? El contacto tiene el mismo nombre que el relé para que cuando yo accione el relé en la fuerza, se accione el relé aquí en el control, ¿ya? Si ustedes aplican el relé térmico, pero ustedes no aplican aquí los contactos auxiliares, entonces el relé térmico no va a hacer nada. El bimetal se va a doblar, pero el motor se va a seguir alimentando y como no colocaron los contactos de control, entonces el circuito de control va a seguir funcionando igual y el motor se les puede quemar igual. Así que es fundamental mantener el, digamos, el control del motor a través de los contactos auxiliares, ¿ya? Entonces, esto como pasa a ser una protección, siempre lo colocamos después de la protección magnetotérmica. Entonces, aquí tenemos nuestro automático, llamémoslo así. Esto no lo puedo accionar manualmente, sino que tengo que hacerlo a través del relé térmico, porque esto es auxiliar. Entonces, le damos al selector, echamos a andar las luces, echamos a andar aquí el motor parte, empieza a girar, aquí lo detenemos, etcétera. Así que esto está funcionando bien, para emergencia, selector, bien. Como el circuito funciona, entonces ahora echamos a andar el circuito de fuerza. Entonces echamos a andar aquí el motor, disculpen, ahí, echamos a andar el motor, parte. Entonces nosotros vamos a simular que este motor está moviendo una cinta transportadora, como dijimos, por ejemplo. Cinta transportadora empiezan a colocarle carga y el motor empieza a pedir corriente. Entonces nosotros simulamos que la corriente que circula por el motor es mayor a la que seteamos en el relé térmico. Por lo tanto, accionamos el relé térmico. Aquí está la simulación. Entonces, al momento de accionarlo, se abren los contactos. Entonces, cuando se abre el 95-96, al estar en serie a todo lo demás, desconecta todo. Pero el 97-98, que era normalmente abierto, ahora se cerró y me echó a andar una lucecita naranja que indica, o amarilla, como quieran, que indica que hay una falla térmica. Entonces, la única posibilidad que tenemos para restablecer todo el circuito es ir al relé térmico y apretar ese botoncito verde o el botoncito azul para restablecer el sistema. Entonces ahí se restablece el sistema y todo vuelve como reseteado, digámoslo así, ¿ya? Entonces ahí puede echar a andar el motor, otra vez parte. Supongamos que el motor se vuelve a calentar, se vuelve a echar a andar el relé térmico
y el tablero eléctrico me vuelve a mostrar que hay una falla térmica. ¿Ya? Entonces, esta es la forma de aplicar o una de las formas de aplicar el relé térmico. Se recomienda aplicarlo siempre aguas arriba, lo más cercano a la protección, porque el relé térmico también pasa a ser una protección. Esa sería la aplicación, bastante sencilla en realidad, si se dan cuenta, de lo que es el relé térmico. Muy bien, entonces, para aprender a utilizarlo va a quedar una tarea que es este circuito de partida directa con inversión de giro, que nosotros habíamos montado anteriormente, la teníamos sin protección térmica. Pero ahora entonces hay que agregar la protección térmica para proteger el motor, valga la redundancia, de sobrecorrientes. ¿M? Por lo tanto, habría que agregar el relé. Entonces ahora ustedes tienen que pensar cómo proteger al motor para que el motor esté constantemente, valga la redundancia, protegido, ya sea en sentido horario o antihorario, de algún exceso de corriente. ¿Ya? Entonces, bueno, hay que colocar aquí una lucecita amarilla o naranja, como quieran. ¿Ya? Difícil dibujar acá, así que espero que me comprendan. Y esta lucecita se tiene que encender como falla térmica cuando se exceda la cantidad de corriente, ya sea en sentido horario o antihorario. Esa es la tarea, un bonito desafío para la aplicación del relé térmico. Así que señoritas, muchachos y todas las personas que estén viendo este video, espero que esto haya sido de utilidad. Cualquier duda o consulta me la hacen directamente al correo y si no, en la caja de comentarios yo estaré gustoso de responder. Nos estamos viendo, que estén muy bien. Chao, chao.